Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de continuar aprendiendo y trabajando sobre el tema de funciones. Hoy nos vamos a dedicar en particular a trabajar sobre las operaciones entre funciones. Vamos a determinar todas las operaciones que se pueden realizar con las funciones, las características que tienen esas operaciones, los cuidados que hay que tener y bueno, vamos a ver también algunos ejemplos que nos permitan después poder abordar los trabajos prácticos en mejores condiciones. Así que bueno, comencemos con nuestro trabajo. En principio, una función es un objeto matemático. Por lo tanto, se pueden realizar con las funciones operaciones bajo ciertas condiciones. En primer lugar, tenemos que saber que para que dos funciones puedan operar entre sí, vamos a tener que trabajar específicamente sobre la parte del dominio de ambas funciones que sea compartido, es decir, ese conjunto de valores de x que pertenecen a la intersección de ambos dominios. Otra cuestión importante es que vamos a tener que tener presente, de acuerdo a las operaciones que se estén realizando, qué caracteriza específicamente a esas operaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que no existe la división por cero, por lo tanto eso va a haber que respetarlo. Tampoco se puede extraer una raíz de índice par de un valor negativo, eso también va a haber que tenerlo en cuenta. Dicho esto, ¿cuáles son las operaciones que se pueden realizar con las funciones? Bueno, en principio son 5. Suma de funciones, resta de funciones, producto o multiplicación de funciones, división o cociente entre funciones y una última operación que es novedosa en este momento, que es la composición de funciones. Esta última operación va a merecer una atención particular porque no la hemos visto nunca antes, no es una operación que se pueda realizar entre números, es propia de las funciones. Así que pongamos atención a esto, lo vamos a ver en unos minutos. Empecemos con la suma y resta de funciones. Veamos un ejemplo, tomemos una función f de x igual a 2x y otra función g de x igual a 1 sobre x menos 3. Estas funciones son polinómicas la primera, con dominio todos los reales, y la función g es una función racional donde su dominio está determinado por todos los reales menos el valor 3. El caso de la suma implica que se realice la operación f de x más g de x. Generalmente en los libros texto ustedes van a ver que la suma de dos funciones, f de x más g de x, genera una nueva función a la que se llama f más g de x. También le podemos dar otro nombre porque es una función distinta, la podemos llamar h de x. En este caso va a ser 2x más 1 sobre x menos 3. Y una cuestión que nosotros podemos notar es que, bueno, ahí tenemos las dos gráficas, en rojo tenemos la función de f de x y en celeste la g de x. Se nota que hay este valor x igual a 3, es un valor del dominio de f de x, pero no es un valor del dominio de g de x, sino que para g de x es un punto en el cual se genera un comportamiento asintótico de la función. Entonces, ese valor x igual 3 no puede estar en el dominio de la suma de las funciones. ¿Por qué? Porque una de ellas, en principio, no está definida para ese valor. Acá tenemos un ejemplo de cómo es la gráfica de la suma de funciones. Fíjense que también para la gráfica de la suma de funciones, el x igual 3 está excluido del dominio, es decir, no hay una imagen de la función suma para ese valor 3. Entonces, el dominio de nuestra función suma o h de x va a ser todos los reales menos el 3. O también se puede anotar como
la unión entre el conjunto que va de menos infinito a 3 abierto y el conjunto que va de 3 a más infinito. En el caso de la resta, en realidad en vez de sumar deberíamos restar. También encontramos una nueva función, volvamos a llamarle por comodidad h de x. Y vemos que el problema del dominio sigue manteniéndose. Ahí tenemos una gráfica en donde está en negro la nueva función h de x, que en este caso es la función resta, donde se vuelve a observar que el valor x igual 3 es un valor que no está en el dominio de la función, y la función tiene además alrededor de ese valor un comportamiento asintótico. Bueno, tratemos ahora el caso del producto de funciones o multiplicación de funciones. En principio, analicemos el caso del producto de una función cualquiera por una función constante, pensando que cualquier número puede ser pensado como una función constante, o sea, estaríamos viendo también el caso del producto de un número por una función. Supongamos el ejemplo de la función f de x igual a 3, que es una función constante de valor 3, cuyo dominio son todos los números reales, y la función g de x, un polinomio de tercer grado, cuyo dominio también son todos los números reales, y generemos el producto f de x por g de x, lo que nos dará la función f por g de x. A f por g, como es una función distinta, la vamos a llamar h de x, y estaría dada por 3 por el polinomio, o sea, 3 por x cubo, 3 por menos 2x y 3 por 4. Realizando esas operaciones, vamos a obtener la expresión final de la función producto, cuyo dominio en este caso será también todo el conjunto de los números reales. Va a ser una función también polinómica de tercer grado con la expresión 3x cubo menos 6x más 12. Ahora bien, dijimos que había que poner atención al dominio cuando uno trabajaba con operaciones con funciones. Y en principio, el dominio del producto va a corresponder al conjunto de valores de x que pertenecen a la intersección de los dominios de las funciones implicadas, solamente aquellos valores compartidos por todas las funciones como su dominio. Entonces analicemos otro ejemplo. El caso de la función f de x igual a x cuadrado más 2, también una polinómica de dominio todos los reales, y el caso de g de x, una función irracional, donde aparece x cuadrado menos 4 como radicando de una raíz cuadrada. Su dominio en este caso va a ser todos los reales menos el conjunto abierto que va desde menos 2 a 2. ¿Por qué? Bueno, porque esos valores deben ser excluidos, dado que si tomamos un valor que está en el conjunto entre menos 2 y 2, la expresión x cuadrado menos 4 nos da un valor negativo y entonces no podría calcularse esa raíz, por lo tanto se tiene que excluir del dominio ese conjunto. Ahora bien, si queremos hacer el producto entre estas dos funciones, f de x por g de x, nos va a dar la función f por g de x o h de x, y su expresión analítica será x cuadrado más 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Y su dominio va a ser el dominio más restringido entre estos dos dominios correspondientes a f y a g, porque debe ser el dominio compartido por ambas, la intersección de los dominios. Muy bien. Bueno, veamos ahora el caso del cociente de funciones o división de funciones. Vamos a tener que prestar especial atención a la cuestión del dominio de un cociente para respetar que el divisor de un cociente nunca puede valer 0
porque la división por cero no está definida, por lo tanto el dominio de un cociente de funciones va a estar formado por todo el conjunto de valores de x que pertenezcan simultáneamente al dominio de ambas funciones implicadas, la función que está en el numerador y la función que está en el denominador, la función dividendo y la función divisor, y tal que esa división para esos valores de x pueda realizarse, teniendo siempre presente que nunca puede anularse, nunca puede ser cero el divisor. Entonces veamos un ejemplo. Tomamos la función f de x como un polinomio x cuadrado más 2, y cuyo dominio son todos los reales, y la función g de x, raíz cuadrada de x cuadrado menos 4, cuyo dominio, lo acabamos de ver hace unos minutos, son todos los reales menos el intervalo que hay entre menos 2 y 2. Si hiciéramos el cociente de estas funciones de esta forma, f de x sobre g de x o f de x dividido g de x, la expresión analítica nos queda como x cuadrado más 2 sobre la raíz de x cuadrado menos 4. ¿Cuál es el dominio de este cociente? Bueno, en principio la raíz cuadrada tiene que poder calcularse, por lo tanto el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cuándo va a ser 0 ese radicando? Cuando x cuadrado menos 4 valga 0, cuando x cuadrado valga 4 o cuando x valga 2 o menos 2. Para esos valores la raíz me va a quedar raíz de 0 igual a 0. Ahora, para poder justificar que el dominio de esa función g de x es el que dijimos, tendríamos que haber hecho una tabla de valores, por ejemplo, para testear, donde determinamos 3 intervalos de acuerdo a lo que acabamos de encontrar, un intervalo que va de menos infinito a menos 2, un intervalo entre menos 2 y 2 y un intervalo de 2 a más infinito, y ahí deberíamos corroborar el signo de la expresión x cuadrado menos 4, si es positivo o si es negativo. Si es positivo, significa que la raíz puede calcularse. Si es negativo, significa que no puede. Por lo tanto, observamos que en el intervalo que hay entre menos 2 y 2, esa expresión nos da negativo, y ese intervalo, por tanto, es el intervalo prohibido para el dominio que corresponde a la función g de x. Ahora bien, ¿qué pasa en 2 y menos 2, donde x cuadrado menos 4 es 0? Bien, en este caso sabemos que como es un cociente, g de x también tiene que ser distinto de 0, no puede anularse el divisor. Por lo tanto, si bien en el dominio el valor 2 y el valor de menos 2 estaban incluidos para g de x, y no había ningún inconveniente con 2 y menos 2 para f de x, porque el dominio de f de x son todos los reales, en el caso del dominio del cociente, el 2 y el menos 2 también deben excluirse. Y el dominio del cociente se forma por todos los reales menos el conjunto cerrado desde menos 2 a 2. Ahora pasemos a ver una pequeña tabla simplemente para organizar un poco esta información y que ustedes pueden volver sobre ella cuando lo precisen. Vamos a exponer las operaciones con las que vamos a trabajar: suma, resta, producto, cociente y composición de funciones. La columna de la composición la vamos a dejar libre por el momento porque todavía no trabajamos con esta operación, que merece un tratamiento especial. Y vamos a ver qué ocurre con algunas propiedades: la conmutativa, la asociativa y la existencia de un elemento neutro. Conmutativa sabemos que significa cambiar el orden. Asociativo significa agrupar de una manera diferente, y la existencia de elemento neutro significa la posibilidad de que exista algún elemento, alguna componente que al realizar la operación con la función implicada no altere la función, es decir, que la función no cambie, que me dé el mismo resultado. En el caso de la suma es conmutativa, porque f de x más g de x es igual que si cambio el orden y hago g de x más f de x. También es asociativa, da lo mismo sumar f más g más h que f más g y luego más h.
Y existe un elemento neutro que es la función constante de valor 0, porque si a f de x le sumo la función g de x, donde g de x es 0, me sigue dando f de x. La resta, en cambio, no es conmutativa y tampoco es asociativa. Sí tiene un elemento neutro en el sentido de que si a f de x le resto g de x, siendo que g de x vale 0, me sigue dando f de x. En el caso del producto, el producto entre funciones es conmutativo, es decir, no importa en qué orden lo realizo, siempre me va a dar el mismo resultado. También es asociativo y existe un elemento neutro para el producto que es la función valor constante 1. Si tengo una función f de x y la multiplico por la función valor constante 1, me va a seguir dando f de x. El caso del cociente no es conmutativo, no es asociativo, y sí existe un elemento neutro en el sentido de que cualquier función f de x puede dividirse por la función g de x igual a 1 y obtenemos como resultado la misma función f de x que teníamos. Es importante notar que para el caso del cociente hay que tener siempre presente que la división por 0 no existe. Muy bien. Ahora sí le tocó el turno a la composición de funciones, que es una nueva operación que nunca vimos antes y que tenemos que tratar de darle un tiempo para poder aprenderla. En principio, vamos a trabajar con dos funciones solamente, aunque la composición se puede realizar con cualquier número de funciones de acuerdo a las necesidades. Pero para una cuestión de explicación más sencilla, vamos a trabajar solamente con dos funciones, f de x y g de x. La aplicación de una función sobre la imagen de otra función es la operación a la que vamos a llamar composición. Vamos a decir que estamos componiendo funciones cuando aplicamos en forma sucesiva una función a los resultados de otra función. Hay una cuestión de notación que tenemos que conocer, porque además en la bibliografía está expresada y se utilizan, digamos, con frecuencia. En principio, entonces, yo tengo un valor x que pertenece a un conjunto dominio de una función. Sobre ese valor x aplico una función, la función f, me da un resultado, y sobre ese valor resultante aplico luego la función g. Se produce un encadenamiento de funciones. Muy bien, a esto se lo lee como g de f de x. Pero hay otra forma de anotarlo, que es una forma en la que se lee de derecha a izquierda. Se dice f compuesta con g de x. Es otra forma de anotar la composición, f compuesta con g de x. El orden de las letras siempre es el mismo. La que está más cerca de la x es la primera que se aplica. Y luego está la siguiente función. Veamos un esquema. Supongamos un conjunto de valores de x sobre los que se aplica una función y nos da un conjunto imagen, la función f de x. Entonces tenemos el dominio de la función y la imagen de la función f. Ahora bien, sobre ese conjunto imagen de f vamos a aplicar una nueva función para obtener nuestro resultado. La nueva función se llama g, entonces es g de f de x. Con lo cual f de x se convirtió, el conjunto de las f de x se convirtió en el dominio de g y obtengo con g de f de x la imagen de esa composición, de la composición de f con g. Un ejemplo. Tomemos la función f de x igual a 2x más 3, como siempre una polinómica sencilla, y g de x, otra polinómica sencilla, igual a x cuadrado. Pensemos en el esquema que acabamos de ver.
los valores de x de un dominio de la función f, que es 2x más 3, y su imagen, que tiene como estructura o como forma, que para cada x el resultado va a ser, o la imagen es, 2x más 3. Entonces tengo un dominio de f, que en este caso son todos los reales, porque f es polinómica, y tengo la imagen de f, que en este caso también son todos los reales, porque es el resultado de una polinómica. Y ahora, este conjunto de valores de f de x va a ser transformado en el dominio de una nueva función que se aplica con posterioridad. La función g se aplica entonces a f de x y va a dar la composición g compuesta, g aplicada a f de x, es decir, g aplicada a 2x más 3. El lugar de la x para g está ocupado por la f de x, es decir, por 2x más 3. Por lo tanto, si g era una función que ordenaba que para cada valor de su x se eleve al cuadrado, y ahora su x es 2x más 3, el resultado será 2x más 3 elevado al cuadrado. Esta es la imagen de g de f de x, o la imagen de f compuesta con g. Tiene esta estructura y sus valores van a pertenecer al conjunto de los números reales también. Acabamos de estudiar entonces el caso de la composición de f compuesta con g. Primero apliqué f, luego apliqué g. Reservemos este resultado acá en un costadito de la pizarra para después ver cómo lo vamos a comparar. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué pasa si en vez de haber realizado la composición f compuesta con g, quiero realizar la composición g compuesta con f? Es decir, cambiar el orden de aplicación de las funciones. En el primer lugar, entonces, ya no aplicaría f, sino que aplicaría g, obteniendo que para cada x me daría x cuadrado. Y luego a ese valor de x cuadrado le aplicaría la f de g de x, es decir, f de x cuadrado. Y eso, como f es multiplicar por 2 y luego sumar 3, me quedaría 2 por x cuadrado más 3. Con lo cual, observamos que la composición lo que hizo, al cambiar el orden, cambió el resultado. A veces no ocurre eso, a veces la composición puede llegar a dar el mismo resultado, pero la generalidad es que cambia el resultado. ¿Cuál es la conclusión? Que el orden de la aplicación de las funciones puede cambiar el resultado y por lo tanto es importante tener en cuenta que la composición no es conmutativa. Y este es nuestro primer ejemplo, primer caso en donde lo vemos con total claridad. Ahora también nos toca hablar del dominio de la composición. En principio, trabajemos nuevamente con un ejemplo sencillo, la función f de x igual a 2x menos 1 y la función g de x igual a x sobre x más 1, una racional. En el primer caso el dominio son todos los reales y en el segundo caso, pongamos atención al denominador, no debe anularse, por lo tanto x no puede valer menos 1. Es decir, que el dominio está formado por todos los reales menos el menos 1. Analicemos la siguiente composición. F compuesta con g de x. Esto significa que primero debo aplicar f y luego g. Es decir, g de f de x. G de 2x menos 1. G lo que hacía era generar la función racional, así que me va a quedar 2x menos 1 sobre 2x menos 1 más 1. Y aquí podemos empezar a trabajar algebraicamente. Si sacáramos los paréntesis del denominador, podríamos cancelar el menos 1 con el más 1 y la expresión finalmente nos quedaría 2x menos 1 sobre 2x, de lo cual al observarlo notamos una cosa muy importante. Como siempre, el denominador no puede valer 0, así que esto ocurriría si x fuera 0, por lo tanto el dominio de esta composición deben ser todos los reales
menos el 0. Muy bien. El dominio de una composición de funciones tales como f compuesta con g o g de f de x va a ser entonces el conjunto de valores de x tales que la composición pueda realizarse. Es decir, el conjunto de valores de x del dominio de la función f, la primero que aplico, y tales que la imagen de f esté en el dominio de la función g, que es la segunda que aplico. Como el dominio de la función g en este caso excluía al menos 1, entonces la imagen de f, que es 2x menos 1, debe ser distinto de menos 1. Y esto se cumple cuando x es 0, que es lo que acabábamos de ver. Volvamos entonces ahora a nuestra tabla de las operaciones para ver si podemos completar un poquito la columna de la composición. Acabamos de ver que no es conmutativa, es decir, el orden de aplicación de las funciones importa. No lo vimos, pero va a ser objeto de próximas clases, que la composición va a ser asociativa. Y también existe en el marco de la composición una función que se llama función identidad, que dice que y de x es igual a x, es decir, que si aplico la función y a un valor cualquiera de la x, por ejemplo 2, y de 2 me va a dar 2. Es decir, la identidad devuelve lo mismo que le indica su dominio, el valor de su dominio. Tiene como dominio a todos los números reales. Y esa función identidad va a cumplir con el hecho de funcionar como un elemento neutro para la composición. Se va a poder componer tanto en un orden como en el otro y no va a alterar la función con la que estamos trabajando. Es decir, que una función f compuesta con la identidad me va a seguir dando la función f y que la identidad compuesta con la función f también me va a dar la función f. Muy bien. Ahora sí, llegamos al final. Y me gustaría que si les pareció interesante el video y les ayuda como complemento a estudiar, le den un me gusta, porque eso nos sirve para saber si vamos por el camino correcto. Y les dejo esta imagen que en realidad la estuve buscando y tiene un sentido, me gustaría que lo piensen, sobre todo los que estuvieron leyendo los apuntes teóricos, porque se corresponde con el próximo concepto que vamos a tratar, que va a ser el concepto de funciones a trozos. Así que con esto me despido hasta la próxima.